Estimados participantes, se presenta a continuación un tema de mucha importancia profesional. Es el tema Pruebas de independencia y medidas de asociación con Infostat. En esta videoconferencia se desarrollan diferentes ejercicios prácticos para realizar los análisis de contingencia y su interpretación con el software estadístico Infostat. El Infostat desarrolla dos escenarios para realizar los análisis de contingencia. En el escenario 1, el Infostat analiza matrices de datos de cualquier dimensión y genera el estadístico chi cuadrado de Pearson, chi cuadrado de máxima verosimilitud, el coeficiente de contingencia de Kramer, el coeficiente de contingencia de Pearson. Por otra parte, en el escenario 2, el Infostat analiza matrices de datos 2x2 y genera la prueba exacta Irwin-Fisher, el coeficiente de contingencia de Kramer, el coeficiente de contingencia de Phi, el coeficiente de contingencia de Pearson, el coeficiente de capa de Cohen y los estadísticos odds ratio OR y riesgo relativo RR. Se analizarán los datos ya llenados de la base de datos Rendimiento Académico 22, que fue diseñada en Infostat. Con esta base de datos realizaremos dos ejemplos sencillos del análisis de contingencia en Infostat. 1. Para analizar una matriz de datos de cualquier dimensión. Y 2. Para analizar una matriz de datos 2x2. Estos datos se encuentran disponibles en su plataforma, el curso Bio 702, en el día 6, semana 3, tal como se muestra en pantalla. Estos datos son propios y originales del autor y corresponden con la ficha de recolección de datos con la cual se elaboró la videoconferencia número 5 de este curso. A continuación, y por su gran importancia, antes de realizar los procedimientos estadísticos con Infostat, se explica cómo se interpretan los resultados de las pruebas de independencia y los coeficientes de contingencia, los cuales se realizan mediante 3 pasos, a saber: primer paso, interpretar el valor de P aplicando la regla de decisión probabilística. Si la probabilidad aleatoria del suceso es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, la decisión es no aceptar la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. La hipótesis nula para las pruebas de independencia de chi cuadrado es X e Y son independientes. Igualmente se aplica para la prueba de Phi y la prueba V de Kramer. Segundo paso, interpretar la intensidad de los coeficientes de correlación y los coeficientes de asociación que corren en el intervalo de 0 a 1, aplicando los criterios de la tabla dada por Rodríguez 2012. Tercer paso, aplicar el formato, técnica y contenido para la interpretación de los coeficientes de correlación. En este caso deberá decir las pruebas de chi cuadrado, prueba de Kramer, prueba de Phi, etc. En este formato para la interpretación de las pruebas de independencia y medidas de asociación, básicamente en el primer párrafo se hace la interpretación del valor de P para decidir si hubo significancia o no en la prueba de hipótesis estadística realizada. Luego, en el segundo párrafo, se interpreta la intensidad del coeficiente de correlación y finalmente se hace un pequeño parafraseo sobre las implicaciones de la significancia de la prueba de independencia y los coeficientes de las medidas de asociación que le correspondan. A
continuación se presenta el análisis de contingencia mediante el uso del software estadístico Infostat para el escenario 1, matrices de datos de cualquier dimensión. Ya tenemos en pantalla abierta la base de datos Rendimiento Académico 22. Lo primero que vamos a hacer es ir al módulo Estadísticas, donde se encuentran todas las maravillas de los procedimientos estadísticos univariados y multivariados, unifactoriales y multifactoriales, incluyendo la modelación estadística avanzada de los modelos mixtos de Infostat. En el módulo Estadística está todas esas maravillas. Bien, bajamos del módulo Estadística directamente al módulo de datos categorizados, que es el que nos corresponde, donde hay una serie de opciones. En primer lugar, los análisis de contingencia, pasando por la regresión logística, la regresión de Probit, la regresión de Poisson, el índice de sobrevida o prueba de Kaplan y Meier, hasta llegar a las curvas de sensibilidad y especificidad. Enfoquémonos entonces en el análisis de contingencia mediante el uso del Infostat. Se despliega una ventana de diálogo en donde podemos introducir las variables para el análisis estadístico. En este caso, hemos seleccionado la variable sexo de las personas y la variable formación profesional. Con estas dos variables, vamos aquí a darle abajo la función de aceptar, y por ser de carácter transversal, la variable género de la persona la ponemos en filas y la variable formación profesional, en consecuencia, va a ir en las columnas. Entonces viene la decisión en la que tiene que ver el manejo de los escenarios en Infostat, las opciones. En este caso, en las opciones, en esta pestaña, miren aquí arriba, opciones, vamos a seleccionar de las múltiples opciones que tienen las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas al total, las frecuencias relativas como porcentajes. Ya vienen definidas por defecto, es decir, automáticamente, las medidas de asociación que se van a tomar aplicables para las tablas 2x2. Pero este es el otro escenario. En este caso no vamos a analizar tablas 2x2, por lo tanto, eliminamos estas opciones y nos quedamos solamente con la opción de la prueba de independencia y las medidas de asociación para las matrices de datos de cualquier dimensión. Dicho esto, vamos a correr el programa Infostat y obtenemos el resultado. En la hoja de salida tenemos una tabla que tiene la formación profesional en la columna y en la hilera el sexo de las personas, y están los valores absolutos, la tabla de valores absolutos para la tabla de contingencia. ¿A qué se refiere la tabla de contingencia? Básicamente es un formato tabular en el cual se organizan, se resumen y se presentan la frecuencia de los datos de dos variables de categorías, de las cuales se quiere determinar su relación bivariada. Aquí está la tabla de frecuencias absolutas que proporciona el Infostat, y abajo se le solicitó la tabla de frecuencias relativas de las mismas variables: formación académica en las columnas y sexo de la persona en las filas. Y abajo sale los estadísticos de prueba realizados. Infostat desarrolla la prueba del chi cuadrado de Pearson. En este caso da un p-valor de 0.07, ya regresamos a eso. Da un chi cuadrado de máxima verosimilitud, el valor de p es 0.02. Noten que con chi cuadrado de Pearson se obtiene un resultado no significativo, y con el chi cuadrado de máxima verosimilitud se obtiene un valor de chi cuadrado significativo. ¿Cuál de las dos debemos de interpretar? ¿La chi cuadrado de Pearson tradicional o la chi cuadrado de máxima verosimilitud? Bien, la chi cuadrado de Pearson se debe aplicar cuando tenemos datos en donde no más del 20% sean datos menores de 5, incluyendo el 0. En este caso, ustedes pueden ver que en la matriz de datos absolutos
se observan que la mayoría de los datos son 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 2, y solamente en esta columna, en el sexo femenino de la carrera de administración, hay una frecuencia de 11. Por lo tanto, en esta matriz de datos, que es 2 por 9, 18, solo hay un dato de 18 datos, lo que significa el 5.5% de datos que son mayores de 5. Quiere decir que el 94.5% de los datos en esta matriz son menores de 5, incluyendo valores de 0. Entonces, en ese caso, el cálculo de probabilidad de la prueba de chi cuadrado tradicional no es exacto. Por lo tanto, años después se desarrolló el chi cuadrado corregido o de máxima verosimilitud. Por eso ustedes notan que el de máxima verosimilitud da un valor de P más exacto que resulta ser significativo. Vamos a aplicar la interpretación de los resultados obtenidos. Se aplica en primer lugar la regla de decisión universal, que es probabilística. En este caso obtuvimos un valor de P del suceso aleatorio realizado, que es la relación bivariada entre las variables de categoría. El valor de P fue menor que el nivel crítico de comparación, alfa igual 0.05, por lo tanto se dice que la relación es significativa. Es decir, no se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa o de dependencia entre los factores X y Y. Por otra parte, las medidas asociadas de contingencia, en este caso es el coeficiente de contingencia de Kramer, que es aplicable cuando hay matrices de datos de una variable dicotómica y la otra de categoría, y se obtiene un valor del coeficiente de contingencia de Kramer de 0.51. ¿Cómo se interpreta ese valor? Apliquemos la regla de Rodríguez 2012 y vamos a ver claramente que ese valor de 0.5 del coeficiente de contingencia de Kramer está en el rango de moderada y a la derecha porque está con el signo positivo. Entonces el coeficiente de Kramer que se obtuvo es moderado y positivo. Bien, hasta aquí hemos concluido el análisis de contingencia mediante el uso del Infostat para el escenario 1, analizar matrices de datos de cualquier dimensión. A continuación se presenta el análisis de contingencia mediante el uso del Infostat para el escenario 2, matrices de datos dicotómicas, es decir, tabla 2×2. Ya tenemos en pantalla abierta la base de datos de rendimiento académico 2 diseñada con el uso del Infostat. Vamos a ir al módulo estadísticas, bajamos directamente hasta el módulo de datos categorizados, y vemos las diferentes opciones que hay hasta índices de sobrevida y curvas de sensibilidad y especificidad. Vamos a enfocarnos en el análisis de contingencia, que es la primera opción. En la pestaña tablas de contingencia, damos clic y en este caso vamos a seleccionar la variable sexo de la persona y la variable dicotómica número 1. Es decir, tenemos dos variables dicotómicas para realizar las pruebas de independencia y medidas de asociación. Vamos a la opción de aceptar aquí abajo, en el botón de abajo. Seleccionamos la variable sexo en la fila por ser una variable transversal. Seleccionamos la variable dicotómica 1, que en este caso, si ustedes recuerdan, cuando diseñamos la base de datos con Infostat, la variable dicotómica 1 es la pregunta que se le hace a las personas
acerca de la importancia de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos para el desarrollo de los mercados. Y algunos decían sí, algunos decían no. Entonces, a eso se refiere la variable dicotómica 1, si la opinión es variable o está asociada al sexo de las personas. Una vez que ya hemos definido las variables que va en la fila y en la columna, vamos a las opciones. En las opciones, de las múltiples opciones que nos da el Infostat, vamos a seleccionar frecuencias absolutas, frecuencia relativa al total y la frecuencia relativa como porcentaje. En este caso, como es conocido, estamos aplicando el escenario 2, matrices de datos de tabla 2×2. Por lo tanto, debemos seleccionar la prueba exacta de Fisher, la prueba de odds ratio, la prueba del riesgo relativo y la prueba del coeficiente de phi. La prueba de McNamara se podría aplicar si y solo si estamos seguros de que tenemos datos que provienen de muestras no independientes, es decir, de muestras apareadas. En ese caso seleccionamos McNamara, pero se desactivan todas las otras. ¿Por qué? Porque McNamara funciona bien para muestras no independientes. Y en la práctica, en la gran mayoría de las situaciones de las ciencias estadísticas, el muestreo de poblaciones viene de muestras independientes, que esas son las que se aplican para muestras independientes, se aplican las pruebas exactas de Fisher, los coeficientes de chance o ratio, el coeficiente de riesgo relativo RR y el coeficiente de phi. Por esa razón es que se dejan solamente estas 4 coeficientes de asociación para las tablas 2×2. Bien, démosle a aceptar entonces aquí abajo, en el borde izquierdo inferior, aceptar, y ya tenemos el archivo de salida. Observamos los datos absolutos, los observamos. La variable dicotómica está en la columna y la variable sexo de las personas está en la fila, femenino y masculino. Ya regresamos a analizar esos datos. Y luego viene la tabla de contingencia de las frecuencias expresadas en porcentajes al total. Igualmente en la columna la variable dicotómica y en la fila el sexo de las personas. Pero esta es el porcentaje. Y abajo salen todos los estadísticos de pruebas que desarrolla el Infostat y a los cuales vamos a referirnos. Observen de nuevo que tenemos la chi cuadrado de Pearson con un p-value de 0.03 y tenemos la chi cuadrado corregida o chi cuadrado de máxima verosimilitud con un valor de p de 0.02. ¿Cuál de los dos deberíamos de tomar en consideración? Para eso hay que ver la naturaleza de los datos que tenemos. Regresémonos a ver la matriz de datos 2×2 en la frecuencia absoluta y ahí vemos de que tenemos un dato femenino que dice no, un dato, el dato 3 femenino que dice no, es un dato 1 de 4 datos que está por debajo de 5. Quiere decir 1 de 4 datos que el 25% de los datos disponibles en esta matriz 2×2 es menor de 5. Por lo tanto, la prueba que se debe de aplicar es la chi cuadrada corregida o la chi cuadrada de máxima verosimilitud con un valor de p de 0.029. El Infostat también provee la conocida prueba, la prueba exacta de Fisher, también llamada la prueba de Irwin-Fisher, que da un valor de p también significativo de 0.04. En todo caso, pues si utilizamos el chi cuadrado de máxima verosimilitud o la prueba exacta de Fisher, estamos en lo correcto. Entonces, apliquemos la regla de decisión, que es universal, y veamos que ese 0.03 que da la prueba de chi cuadrado de máxima verosimilitud, ese valor de p igual 0.03 es un valor de p
menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Igual el valor de la prueba exacta de Fisher da 0.04, es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Por lo tanto, ese valor de P de máxima verosimilitud y el valor de P del H cuadrado corregido indican que hay un efecto significativo de la relación bivariada de la variable sexo y opinión de las personas. Y por lo tanto, no se acepta la hipótesis de independencia, sino que se acepta la hipótesis alternativa, que en este caso sería aceptar la dependencia entre los factores. Es decir, que hay una tendencia de respuesta asociada al sexo de las personas, ¿verdad? En este caso se mira claramente que femenino está marcando una tendencia de respuesta claramente, ¿verdad? A la tendencia de decir sí, ¿verdad? Esa es la asociación bivariada que se demuestra por chi cuadrado corregido o por la prueba exacta de Fisher. En este caso particular, el Infostat desarrolla los algoritmos del coeficiente de contingencia de Kramer. Ese coeficiente igual a 0.29, está en el rango de moderado y positivo. Igualmente se desarrolla el coeficiente de Phi, que es el recomendado para matrices de datos, específicamente 2×2. Y en este caso ese coeficiente de Phi, de acuerdo al algoritmo desarrollado por Infostat, da un valor de 0.41, lo cual indica que es un valor moderado e inverso. Hasta aquí hemos concluido el análisis de contingencia mediante el uso del Infostat para matrices de datos simétricos o tablas 2×2. Finalmente, se procede a guardar los resultados obtenidos. En este caso son los resultados del análisis de contingencia para el escenario de tabla 2×2. Vamos aquí arriba, ubicamos este pequeño icono que se llama exportar resultados en formato RTF, damos clic y luego vamos al lugar donde queremos ubicar esos resultados. En este caso vamos a ubicarlos en pruebas de independencia y medidas de asociación. Dentro de esa carpeta, aquí abajo le damos el nombre del archivo de salida, que en este caso es análisis de contingencia escenario 2×2, que es el que corresponde a este archivo de salida. Y le damos guardar. Y esa es la gran ventaja de trabajar con Infostat, los análisis de contingencia, porque desarrollan el principio pedagógico de la complejidad, simplicidad. Aquí todo es sencillo, basado en dos grandes escenarios. Hemos concluido el tema análisis de contingencia mediante el uso del Infostat. En resumen, se realizaron los análisis de contingencia mediante el uso del Infostat, que permitió desarrollar las pruebas de independencia y medidas de asociación en dos grandes escenarios de trabajo. El escenario 1 para matrices de datos de cualquier dimensión y el escenario 2 para matrices de datos 2×2. Segundo, se desarrollaron los 3 pasos para la interpretación de los resultados de las pruebas de independencia y medidas de asociación. Primer paso, aplicar la regla de decisión probabilística y universal para determinar la significancia estadística o no del valor de P obtenido para la prueba de independencia. Segundo paso, determinar la intensidad de las medidas de asociación aplicando los criterios establecidos en la tabla de Rodríguez 2012. Tercer paso,
aplicar el formato, técnica y contenido para escribir de manera ordenada y lógica la interpretación de los resultados. Muchas gracias. Saludos.